Muy bien, ahora sí. Vamos a iniciar con nuestra clase entonces. Bueno, hablábamos acerca de esos dos testamentos y decíamos que el testamento del Antiguo Testamento, el testamento o el pacto, porque la palabra testamento significa pacto, del Antiguo Testamento, que era el de la ley, no consistía simplemente en un grupo de normas moralistas para que las personas se porten bien. No era ese su objetivo. Su objetivo era el mostrarles a los hombres el camino correcto a ser seguido y su incapacidad de recorrer dicho camino. El hombre se da cuenta de que cumplir esa serie de requisitos y de leyes es demasiado gravoso, demasiado pesado. Entonces los judíos que tratan de alcanzar la vida eterna cumpliendo esas leyes están perdidos, porque uno no puede alcanzar la vida eterna cumpliendo leyes de manera estricta, sino que más bien uno llega a la vida eterna a través de la sola fe en Jesucristo, una fe que está basada en el amor, una fe que está basada en la verdad, una fe que transforma nuestra mente de tal manera que ya no vivimos por esas leyes que son pesadas de cumplir, sino vivimos por el mandamiento del amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro Creador por sobre todas las cosas y hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, la Biblia se divide en esos dos testamentos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento, que está compuesto por varias partes, tiene entre sus libros principales los primeros 5 libros de la Biblia, que decíamos en hebreo era la Torá o la Toró. La Torá o la Toró es conocido actualmente como el Pentateuco de la Biblia, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, Deuteronomio, Números, Levítico. Todos esos 5 libros, no los mencioné en el orden correcto, pero esos 5 libros son los libros llamados la Torá o la Toró. Ahora, ¿qué significa este término Toró? Significa la instrucción. Es decir, estos 5 primeros libros son el manual de instrucciones del universo. Así de fuerte es la cuestión. Los principios, los mandamientos, las leyes que el Creador instaura en estos primeros 5 libros, cuando se los entiende a la profundidad que tienen, no simplemente como normas moralistas, insisto, son el manual del cosmos. Todo sistema operativo tiene un manual. Nuestras computadoras, nuestros celulares, cualquier dispositivo que compramos actualmente viene con un manual de instrucciones. ¿Para qué nos sirve? Para que el equipo funcione de manera adecuada, de manera lo más eficientemente posible. Pero el ser humano no funciona de la manera en la que se supone debería estar funcionando. Esto es algo que hemos hablado en la materia de amartiología con aquellos que han sido mis estudiantes, cuando hablábamos acerca de cómo Satanás opera como si fuera un virus informático o un virus biológico, que es básicamente lo mismo lo que hace. El ser humano no cumple las leyes, no cumple los principios que están en este manual de instrucciones. Ahora, este manual viene con una historia de fondo. La historia del cosmos es la historia de un creador, de una inteligencia suprema que tiene capacidad de configurar, de darle contenido, de establecer un código cósmico en su creación más complicado que el código genético, biológico, más complicado que el código binario que utilizan nuestras computadoras. Es el código a nivel, no sé, si quieren verlo así, a nivel de la física cuántica o más allá incluso. Es un código que en la Biblia es llamado su palabra, del griego logos. Hablamos esto en la materia de doctrina de Dios, cuando explicamos que el logos, ese término griego, se traduce en español como palabra, pero esa palabra, ese término logos, originalmente es la raíz etimológica de nuestra palabra lógica. La palabra lógica que nosotros usamos en la Biblia se encuentra como logos. Cuando habla del logos del Creador o de la palabra de Dios, estamos hablando de la información, del código con el cual Él le ha dado estructura a toda la existencia. Entonces, la historia de nuestro universo es la historia de un creador que es básicamente un programador informático a nivel
infinitamente poderoso, este creador hace una creación y esta creación se revela frente a él. Y estamos hablando de qué creación, el ser humano. El ser humano trata de definir su propia moralidad. Crea su propia filosofía, crea sus propias religiones, crea su propia ciencia, y no que la filosofía, ni la ciencia, ni la verdadera religión sean válidas, sino que el hombre tergiversa todo lo que es hermoso y que lo que es perfecto, todo lo que es verdaderamente evidente, lo que es cierto, lo que es científico, lo tergiversa y lo utiliza como él le da la gana. Lo utiliza a su favor y construye máquinas perversas, elabora una filosofía, una ética y una moral torcidas, un montón de religiones, todo para vanagloriarse a sí mismo, todo con el objetivo de ser él, el poderoso, el supremo. El hombre quiere ser Dios. Y esto es algo que se manifiesta en todos los seres humanos, especialmente en los varones. Los varones somos muy, pero muy egocéntricos, soberbios, orgullosos. Esta creación que se revela frente al Creador es una creación torcida que quiere ser su propio Dios. Y en eso encontramos muchas historias en la Biblia que suceden históricamente con el propósito de que sean escritas y que dejen un mensaje. Pero no es la historia lo que nos debe interesar simplemente como un cuentito, no, sino que ese cuentito, esa historia que nos muestra la Biblia, tiene un contenido profundo detrás de cada suceso. Y hoy vamos a explorar uno de esos sucesos que probablemente ustedes lo conocen muy bien, que es el de Abel y Caín. Tenemos aquí a dos figuras. Tenemos la figura de Abel, un pastor, y tenemos la figura de Caín, que era un hombre que sembraba en la tierra, un sedentario. Abel, por un lado, es un nómada y por otro lado tenemos la naturaleza de Caín, que es un sedentario. Aquí vamos a empezar a entender qué significan conceptualmente. Insisto una vez más, no se trata de que esto simplemente haya sido una alegoría, no, son sucesos históricos. La Biblia habla de sucesos históricos, pero estos sucesos históricos, como en el caso de la historia de Abel y de Caín, no se quedan simplemente ahí como una especie de cuento, sino que detrás de eso hay un mensaje muy profundo que muy pocas veces es comprendido. Pero vamos a llegar a ese punto inicialmente para analizarlo, pero antes vamos a ver un pequeño video que dura 5 minutos en el que se nos va a hablar acerca de qué es la Biblia. Vamos a verlo, es un videito de 5 minutos bastante corto de una plataforma en YouTube, de un canal que se llama Proyecto Biblia, o en inglés Bible Project. Esta plataforma es realmente muy didáctica. No digo que todo su contenido sea certero, hay muchas cosas en las que probablemente cometen errores, como todos los seres humanos, pero hay muchas cosas rescatables dentro de estos videos y lo vamos a ver. Es un video con dibujos, es fácil de entender. Vámonos a él, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, veamos y retornamos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí va. Se los acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Lo vemos, dura 5 minutos y retornamos. Listen, disculpen los que no estamos en grupo de WhatsApp, por favor. ¿Y por qué no están en el grupo de WhatsApp? Está Bueno, bien, está bien. buenas noches. Sí, Está bien, Licen, está bien. no estoy yo creo que por aquí. No se preocupen. No se preocupen, sí, sé que muchos de ustedes recién se han conectado. No hay ningún problema. Enseguida les envío el enlace del grupo de WhatsApp y vuelvo a enviar el videíto para que puedan ingresar. Permítanme un momento, ¿de acuerdo?
Está bien, licenciada. Ahí está. Por favor, acabo de enviarlo al chat de esta reunión. Por favor, ahora únanse al grupo de WhatsApp porque voy a volver a enviar el video. Veo que solo una persona se ha unido. 2, ¿quién más? Vamos. 3. Muy bien, voy a enviar el video, así que por favor, si no se unen, no les va a llegar. Bien, ahí va. Ahora sí, 5 minutos y regresamos. Disculpa, Lisa, ¿vamos a mirar el video? Sí, por favor. Sí, no lo transmito acá por Teams porque se congela la imagen. Es muy lenta y no se entiende nada, así que prefiero que cada uno lo abra independientemente por YouTube para que lo vean bien, con buen sonido. Ya, Se siguen muy bien. uniendo. Caramba. Ya, aquí está una vez más el video. Ahí está.
Muy bien, me imagino que todos ya lo vieron. Vamos a continuar entonces avanzando en base a lo que hemos visto también para darnos una mejor noción de cómo está compuesta la Biblia y cuál es la historia que tiene por contarnos. Cada clase vamos a ir viendo uno de estos pequeños videos que duran 5 minutos, 6 minutos. Y bueno, continuamos entonces con el tema que quiero explicarles el día de hoy. Bueno, tenemos una historia que es la de Abel y Caín. Tenemos acá dos naturalezas opuestas, la naturaleza nómada y la naturaleza sedentaria, la de un pastor y la de un agricultor. Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que encontramos? Lo que tenemos aquí es las dos naturalezas en las cuales está dividido el planeta entero desde siempre, desde, por supuesto, la caída y la rebeldía del hombre. Tenemos en el mundo actualmente solo dos grupos. Tenemos aquellos que son los hijos de la luz y tenemos quienes son los hijos de la oscuridad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido parte del grupo de los hijos de la oscuridad y solo es por la gracia de Jesucristo, por la gracia del Padre, que somos rescatados de las sombras hacia la luz. Por eso utilizaba Jesucristo la figura de los pescadores, ¿no? Les dice a sus discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres, porque ahí el océano está representando conceptualmente a el mundo que ha caído en tinieblas. El mar es un lugar terrible. El ser humano se para sobre tierra firme, pero en el mar no podemos prosperar. El mar es caótico, está lleno de bestias, de monstruos. Ese es conceptualmente el significado del mar, y nosotros somos peces que viven dentro del mar, pasando la bomba en las tinieblas, hasta que somos rescatados por él hacia la luz. Entonces acá tenemos dos naturalezas, la de Abel y la de Caín. Nosotros conocemos esta famosa historia, que resulta que ambos presentan sus ofrendas y que Caín se pone celoso y que Caín lo mata a Abel. Pero ¿cuál es el significado de esta historia? Pues inicialmente tenemos que Caín es el padre de la civilización, es el padre de los sedentarios. Entiendan esto. La civilización humana, que ha llegado a construir edificios, que lanza cohetes al espacio, la gran ciencia, el Internet, todo ese desarrollo tecnológico proviene de los primeros sedentarios, de los primeros hombres que dijeron, bueno, aquí nos vamos a sentar y vamos a empezar a construir nuestra civilización. Caín es representante de esa naturaleza. Son aquellos que se arraigan al mundo. En cambio, Abel representa una naturaleza opuesta. Es aquella naturaleza sencilla, humilde, que va allá con sus ovejitas donde puede encontrar pastos frescos para alimentarlas. No se arraiga al mundo. Ese es el problema. Ahí está la diferencia entre aquel que le agrada al Señor y aquel que no le agrada. Porque yo siempre que leí esta historia cuando era más joven, cuando era niño, decía, qué injusto. ¿Por qué? Porque al Señor, al Padre, le agrada la ofrenda de Abel y no le agrada la ofrenda de Caín. Porque lo que la Biblia nos dice es que ambos, de lo mejor de su esfuerzo, presentan sus ofrendas al Padre. Es decir, Abel, que era pastor, lleva su mejor ovejita, y por otro lado, Caín, que era agricultor, lleva lo mejor de su cosecha. ¿Qué tiene de malo pues ser agricultor? ¿Qué tiene de bueno que lleve una oveja? ¿Por qué hace esa discriminación? Solía pensar yo. Es que acá lo que nos está explicando es que hay dos naturalezas. Es la naturaleza que se aferra a la materia, que se aferra a este mundo tridimensional, y por otro lado está esta figura de un pastor que además es a sí mismo un símbolo, ¿no? El pastor es aquel que da alimento a las ovejas, automáticamente está simbolizando a la gran comisión que nos ha dado a todos los creyentes el Señor Jesucristo, porque a sus discípulos les dijo, ahora vayan y enseñen lo que les he enseñado a todas las naciones. Esa es una comisión para todo el pueblo. Y por supuesto está en la iglesia, ¿no? Las ovejas que se alimentan de ese pasto que simboliza a la comida fresca, al alimento espiritual que proviene de Dios. Por otro lado está la ofrenda de Caín, que es detestable ante los ojos del Creador porque es una ofrenda de muerte, de arraigarse a este mundo, de quedarse en lo tridimensional.
La Biblia nos dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. Es decir, que nosotros acá estamos simplemente de paso, que esta no es nuestra tierra. Por eso de ahí que ser patriotas, que creer que somos los seres humanos, el planeta Tierra, ese tipo de actitudes no son bíblicas. La democracia, etcétera, etcétera. Hay cosas que son antibíblicas, que se nos han introducido como si fueran principios bíblicos, cuando en realidad son parte del diablo, son cosas demoníacas. Tenemos ahí elementos que nos hacen entender que hay una naturaleza en el mundo caída que se aferra, que construye un sistema globalizado de control. Es una prisión en la que nos encontramos atrapados actualmente. Todo ese proyecto empieza con Caín, con esa naturaleza sedentaria. Y el padre sabía que esa actitud de asentarse en el mundo iba a conducir a una época de globalización entera en la que iba a dominar el Internet y la bestia utiliza todo ese tipo de sistema para sumergirnos, ¿no? en la idiotez. Por eso las computadoras, el Facebook, el Instagram nos tienen metidos ahí en la pantalla. Estamos metidos y encerrados, atrapados en la Matrix, en la irrealidad. Y eso es precisamente lo que hizo la naturaleza sedentaria, que por cierto es muy inteligente. Los sedentarios, los hijos de la oscuridad, los hijos del diablo se caracterizan por ser muy inteligentes, son muy astutos, son grandes científicos, a diferencia de los hijos del creador, que son más bien bastante sencillos y humildes. Por supuesto, tienen un grado de inteligencia, pero el grado de inteligencia de la serpiente, de los hijos caídos, de los hijos de Caín, es ser supremamente inteligentes, son sumamente sagaces, y eso es algo que la Biblia nos dice, ¿no? Que los hijos de la serpiente en su momento son mucho más astutos, son más sabios, más sagaces que los hijos del Creador. Entonces acá, cuando ambos presentan sus frutos, lo que está presentando Abel es el fruto de: yo te entrego mi ofrenda, que es la ovejita, que también la ovejita es, por cierto, una figura de Jesucristo, del sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Entonces él presenta el fruto de: me desprendo de este mundo, entiendo que no soy de esta patria ni del planeta Tierra, sino que soy tu hijo y que mi verdadera patria, mi verdadero hogar es la vida eterna que tú me guardas, es tu reino celestial, multidimensional, infinito, en el que yo voy a gobernar junto a ti. Entiendo eso y por lo tanto no me aferro a este mundo. Por otro lado está la ofrenda del hombre caído, de Caín, de esfuerzo, de estrés, un mundo lleno de problemas, de conflictos, de guerras, de violencia. Esa es la ofrenda que le presenta Caín y por lo tanto él la desprecia. Y cuando es despreciada, este Caín, que es violento por naturaleza, es barbárico, es terrible, asesina a su hermano Abel, porque eso está manifestando simplemente cuál es su esencia. Su esencia es conflictiva, es violenta, es la esencia de los sedentarios en el mundo. Entonces aquí ya se empieza a desarrollar la historia de lo que posteriormente va a ser la misma historia de la humanidad, estudiada por la propia sociología. Muchos sociólogos como por ejemplo, o economistas como Karl Marx, por ejemplo, hablan con respecto a estos ciclos, el desarrollo de la historia en espiral, pero desde su filosofía torcida y caída, terminan haciendo conclusiones que no